Hace casi un mes se llevó a cabo la más importante operación contra el tráfico de droga que había tenido lugar en nuestro país. A instancias de la Fiscalía contra la Droga, el juez Garzón detuvo en una operación sin precedentes, sorprendiéndoles incluso en altas horas de la madrugada cuando todavía dormían, a los capos más importantes de la droga. Fueron detenidos esos presuntos capos y además otras personas supuestamente relacionadas también con el narcotráfico. Esa fue una operación que ustedes han oído hablar de ella perfectamente, la Operación Nécora, y también conocida como Operación Mago. Nosotros, en los 6 meses que llevamos con ustedes de programa, no hemos tratado nunca a fondo un tema relacionado con la droga, y lo vamos a hacer hoy. Lo vamos a centrar concretamente en el tráfico de drogas, dejando de lado muy conscientemente otros problemas también muy graves, fundamentalísimos del tema de las drogas, como son los propios drogadictos, sus angustias y sus familias. La actualidad de este tema, del tráfico de drogas en España, es evidente que está sobre la mesa estos días. Nada más ayer hubo importantes detenciones en nuestro país y hemos tenido la oportunidad de tratar este tema con 2 personas de las que les voy a hablar inmediatamente. Uno de ellos es el presidente de Colombia, que es uno de los personajes del mundo más amenazados por las bandas de narcotráfico, corre su vida a serio peligro, y el otro es un español que lleva muchos años fuera de España, que es el director de la División de Estupefacientes de la ONU. Junto a ellos dos, el presidente Gaviria, en una entrevista grabada, como luego les explicaré, estarán 2 periodistas españoles que llevan más de 10 años tratando estos temas de mafia, tráfico de drogas y narcotráfico, y serán seguramente uno de los que entre nosotros, periodistas en España, más sepan de estos temas. Por su trabajo han sido muchas veces galardonados, les han dado varios premios, entre otros uno de los más prestigiosos, el premio Ortega y Gasset de Periodismo, y muy recientemente el Ciudad de Barcelona. Todos ellos, tanto los periodistas como el señor Ramos Galino, que es el español este que les decía de la ONU, como el propio presidente de Colombia, saben que se juegan la vida, que están tratando con personas que son auténticas bandas de criminales, y en sus investigaciones, en el caso de los periodistas, desde luego saben que se están jugando su vida. Buenas noches, Eduardo Martín de Pozuelo, Jordi Bordas. Hola. Buenas noches. ¿Qué me decís de estas detenciones de última hora? ¿Va a haber más sorpresas? Quiero decir, estamos ante unas redadas más importantes. ¿Qué es lo que va? ¿Cuáles son vuestras últimas noticias? Bueno, la última noticia en realidad es una continuación de la operación de hace un mes. Se está produciendo ahora mismo. Yo creo que sí va a haber más sorpresas. Creo que puede haber próximas detenciones en las próximas horas. En este momento están interrogando a los detenidos. Yo sé que más o menos por la hora que es, 15, pues seguramente están interrogando al propietario de la roulotte que estaba en los 500 kilos de cocaína. Un alemán, ¿no? Un alemán. Están el juez Garzón y el fiscal Zaragoza haciéndolo en este momento. Dime una cosa, Eduardo, esas nuevas detenciones, ¿será de peces gordos? ¿Estamos ante realmente una captura importante? Sí, yo creo que sí. Ya estábamos en las primeras y en estas también. De todas maneras, en la instrucción del sumario que está haciendo Garzón, en la investigación que se está haciendo ahora, se tendrá que determinar la importancia de cada una de estas personas. A priori, parece que por primera vez se está dando con gente, yo no creo, no podemos prejuzgarlos obviamente, pero yo creo que se está dando con gente que podrán decir mucho sobre el narcotráfico organizado en España. Ya. Jordi, vosotros tuvisteis desde el primer momento, me parece, una relación importante con lo que ha significado esta operación ahora, que empezó, por supuesto, hace probablemente más de un año. ¿Cuál fue vuestra relación en ese sentido con la operación? Bueno, es que precisamente hace un año se inició una operación conjunta de la justicia suiza y francesa porque habían detectado en Suiza una serie de movimientos de dinero que procedían de España. En aquel momento se pensó que parte de ese dinero podría venir de la droga que se movía en España. Y nosotros informamos de esta operación, se llamaba, popularmente la bautizamos como la Peseta Connection, y este es el precedente de esta operación, es decir, parte de la información generada en esa operación es la que ha servido, juntamente con la declaración del arrepentido Ricardo Portavales, los elementos sobre los que se han basado básicamente la investigación que ha hecho la Fiscalía Antidroga. Pero ¿y vosotros qué teníais que ver ahí? ¿Pusisteis en contacto por estar en ese mundo unos y otros? Nosotros, por razones de informar de aquella operación de junio del 89, conocimos personalmente pues, al juez francés, al juez suizo. Por razones también de trabajo conocimos al juez, al fiscal Zaragoza. Y bueno, pues hicimos un poco de intermediarios, ¿no? Es decir, hicimos lo que no hizo la burocracia o la administración en su momento, es decir, ser ágiles. Dice, señor juez francés, aquí hay un señor fiscal español que quiere hablar con usted. ¿Qué día le va bien? Tal día, tal día. Señor fiscal, ¿le va bien tal día? Sí. Tanto como eso, ¿eh? Así que ahí podemos encontrar la semilla, esa semilla que da lugar a esa operación que les vamos a recordar brevemente porque es importante poner los puntos en cada una de las IES. En esa madrugada del día 12 de junio pasado se nos explicó que 350 policías
fueron subidos a un avión diciéndoles que iban a hacer una operación contra ETA en Sevilla, y esos policías, sin saberlo, aterrizarían más tarde en Galicia. Allí, en poco más de 5 horas, detenían a algunos de los más importantes capos de la droga. ¿Por qué tanto sigilo, Eduardo? ¿Esa operación fue así, tal como se nos explicó? Casi exactamente así como se explicó. Lo que no es exactamente cierto es que los policías viajasen en avión. Fueron en coche por carretera y viajaron toda la noche anterior hasta allí. ¿No fueron en un avión, por fin? No, fueron 100 y pico coches que salieron de Barcelona. Y es verdad que... ¿De Madrid? De Madrid, perdón. Esa es la idea de Barcelona siempre. Salieron de Madrid. Lo que sabían los conductores de los coches, se les informó que iban hacia Galicia en el mismo momento que partían hacia allí. Y muchos de ellos, pues incluso es cierto lo que se contó, que no estaban preparados en cuestión de ropa porque pensaban hasta una hora antes que iban a Sevilla. Y el sigilo era fundamental para el éxito de la operación. Pero hubo filtraciones a pesar de todo. Hubo filtraciones a pesar de todo y varios de los capos escaparon y aún están huidos. Vamos a ver, ¿es cierto que la Guardia Civil fue avisada 4 días antes nada más de la operación? Cierto, se les avisó, si no recuerdo mal, o el jueves o el viernes anterior a la operación. Pero todo esto significa, Jordi, o podemos poner este sigilo, este miedo, ¿puede hacernos hablar de corrupción? Hombre, si tenemos en cuenta que las filtraciones han existido, evidentemente es un síntoma de corrupción. No hay ninguna justificación, no hay ningún argumento que justifique que un mando de la Guardia Civil o de la Policía pudiera poner en sobreaviso a alguien para que huyera. Ahí está la explicación de la obsesión de la incomunicación que tenía el juez Garzón inmediatamente después de detenerlo. Lo que pasa es que no lo consiguió del todo en la cárcel. ¿Instituciones penitenciarias se ha disculpado por esa no incomunicación? No se ha disculpado, que yo sepa, por lo menos no ha habido una disculpa oficial. Más bien no ha reconocido que se hubiese roto la incomunicación, pero luego está probada. Tenemos Jordi y yo constancia de que al menos 4 de los detenidos han reconocido que rompieron la incomunicación, incluso que se llegaron a reunir para hablar de cómo iban a hacer la declaración. Dios mío. Esto en prisión. Hay gente que piensa, o mejor dicho, mucha gente que se pregunta si es de fiar que toda esta operación esté basada en las declaraciones de un arrepentido, como es Ricardo Portavales. ¿Es así? Quizá a los medios de comunicación hemos dado una idea general de que efectivamente todo se basa en la declaración de Portavales. Yo tengo la convicción, la seguridad de que no es así. Es decir, las declaraciones de Portavales es un eje fundamental en las investigaciones del juez Garzón y del fiscal Zaragoza, pero existen otras pruebas que a lo largo de ese casi mes que llevan investigando han ido poco a poco confirmando parte de lo que ha dicho Portavales. Importantísimo eso, porque mucha gente cree que solamente se basan en las palabras de Portavales y por lo tanto tienen menos crédito, ¿no? Pero es que te diré más, Mercedes, las declaraciones de Portavales son fundamentales porque en algunos casos ha detallado tanto los contenidos de alguna reunión, de alguna entrevista, que si no estás metida, o sea, si no eres partícipe de esa reunión o de esas entrevistas, difícilmente puedes aportar detalles tan precisos. Oye, ¿y qué se encontró en los registros de las casas de los detenidos? Básicamente documentación. Por ejemplo, en la casa en el Pazo Bayón, un pazo que recuerda a Falcon Crest en Galicia, propiedad de Laureano Ubiña, se encontraron escondidas en 12 cajas de vino albariño, pues documentos que son los que ahora mismo están siendo analizados. También se encontró documentos, pero triturados, en el despacho de uno de los abogados gibraltareños que fue detenido durante algunas horas en esa operación en Galicia, porque cuando llegaron los policías españoles, que también fueron hacia Gibraltar, encontraron que era la tercera vez que salían con documentos triturados. Se encontraron virutas de documentos. Así que filtraciones por diestro y siniestro, ¿no? Sí. Y si hay errores, es decir, si estas personas que están en este momento en la cárcel no debieran estarlo, si estos errores son así, si se demuestra que no eran culpables, ¿os dais cuenta del daño irreparable que ya se les ha hecho? Pues yo no lo sé si se les ha hecho un daño irreparable o no, pero yo supongo... ¿Pero cómo que no lo sabes, Eduardo? No, si no se lo ha sé. dado por hecho que estos señores son los traficantes... Puede ser que haya algún tipo de prensa que haya prejuzgado el asunto, pero tú muy bien has presentado el programa diciendo presuntos contrabandistas, y estos son lo que son. Son gente que se está investigando su posible responsabilidad, y no olvidemos que después un juez tendrá que juzgarlos en otro tribunal, y a lo mejor salen todos inocentes, no lo sabemos lo que decidirá el siguiente tribunal. Por ahora, pues hay que pensar en la honradez obvia, a todas luces, de la Fiscalía y del juez Garzón, y están estos señores en la cárcel será porque tiene pruebas suficientes para ponerlos en la cárcel. ¿Y cómo están las cosas, Jordi, en este momento? Porque la gente exige una conclusión rápida. ¿Estamos ante un sumario que se eternizará como otros tantos en España, o va a ir la cosa deprisa? Hombre, yo creo que no, yo creo que va a ser una cosa, no va a ser a corto plazo, es decir, la investigación de algo tan complejo como es el narcotráfico no será un sumario que se pueda cerrar dentro de 2 semanas. Lo que sí puede haber, antes de que finalice este mes de julio, son las órdenes de procesamiento contra, yo creo que es la mayoría de la gente que está detenida en estos momentos. Ahora bien, la investigación puede durar aún algunos meses más.
Oye, cuentan, porque una de las cosas importantísimas son los medios con los que cuentan. Sí. ¿Cuenta la Fiscalía y el juez Garzón con los medios suficientes como para luchar contra estas bandas brutales que Yo tienen tengo la delante? impresión de que en absoluto. La impresión no. La convicción de que no. La convicción de que no. No lo tiene, no lo tiene. Incluso están mal de traductores y cosas tan simples, pues para eso, para traducir una declaración de una persona extranjera, les falta un ordenador. Nosotros, Jordi y yo hemos tenido la fortuna de ver una investigación similar en Italia, en Palermo, y estaba toda centralizada en un ordenador monstruoso que cabía en este estudio, y habían 5 jueces trabajando y a lo mejor 300 personas. Y en este momento pues son 5 fiscales que se están repartiendo el trabajo. Pero es cierto que el piso donde está la Fiscalía contra la Droga mide 120 metros en Madrid. Un pisito. Es un pisito donde no caben ni los inspectores de Hacienda que tienen que trabajar, ni los otros. Sí, no hay, van de vez en cuando. No hay inspectores de Hacienda. No hay. Pero entonces, ¿en manos de quién estamos, Dios mío? Pues de mucho voluntarismo. Y muy buenas, Vosotros conocéis personalmente al juez Garzón y sí. al fiscal Zaragoza. Sí. Que son 2 Quijotes que se han puesto a Dos luchar. auténticos Quijotes que van armados con una lanza de cartón piedra y que se enfrentan a un acorazado nuclear. ¿Pero qué me estás diciendo, Jordi? ¿Lo que es? Supongo Son que... 2 Quijotes con más voluntad que, evidentemente, que medios. Pero entonces, si preocupa tanto la droga, si provoca tantísima la delincuencia como está provocándola, ¿no? Si provoca tantísimo dolor y tanta preocupación, ¿qué pasa? ¿Que no se observa un verdadero interés en llegar al fondo? Yo creo que no, yo en esto soy muy escéptico, ¿eh? Yo creo que realmente las muertes por sobredosis y todo eso preocupan un poco, salen en los periódicos. Lo que realmente empieza a preocupar a Occidente es la gran cantidad de dinero que han generado los narcotraficantes y que entran en circuitos financieros, digamos, legales, y entonces sí, adiós mío, ahí hay que empezar a tocar esto a ver qué pasa. Pero realmente yo siento decir una cosa tan fuerte, pero yo es una sensación y una convicción a lo largo de 10 años, una verdadera razón humanitaria, hay mucha gente que la tiene, pero en el espíritu general yo creo que flota una cierta hipocresía. De eso vamos a seguir hablando, porque además vamos a hablar un poco del mundo, de lo que ocurre en el mundo y concretamente de lo que hace la ONU. Yo les hablaba antes de un español que lleva más de 30 años fuera de España, Francisco Ramos Galino, que es director de la División de Estupefacientes de la ONU, es decir, él controla, coordina, por decirlo así, la lucha de muchos hombres y mujeres a lo largo del mundo, de muchos países, como representa la ONU, respecto a esta lucha. Buenas noches, señor Ramos Galino. Buenas noches. Dígame, ¿cuáles son esos, si ustedes cuentan con apoyos más de los que están constatados aquí, que son escasos en España? ¿Ustedes tienen más apoyos, más recursos para esa lucha tan importante? Bueno, en Naciones Unidas el presupuesto ordinario para esta lucha alcanza 5 millones de dólares al año. ¿Perdón? ¿5 millones de dólares? 5 millones de dólares. 5 millones de dólares, ¿ustedes saben lo que son 5 millones de dólares? Son 500 millones de pesetas al año, nada más. Cualquier narcotraficante. Es el equivalente de una maleta de heroína o de cocaína en un aeropuerto de ¿Y ese es el Nueva York presupuesto que o tiene la ONU para luchar contra el el narcotráfico? presupuesto ordinario. Y luego hay aportaciones extrapresupuestarias de carácter voluntario por países interesados que alcanzan a 70 millones de dólares al año. Es decir, el presupuesto total con el que nos movemos es de 75 millones de dólares al año. Pero yo he leído en alguna de las documentaciones que he tenido que leer para preparar este programa que el presidente George Bush de los Estados Unidos decía que ustedes, refiriéndose a la gente que trabaja en la ONU, eran un arma muy potente para luchar contra el tráfico. ¿Se estaba riendo de ustedes o qué? No, 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 no. Es cierto, naturalmente, el dinero es una cosa, las ideas son otra, y el poder de la coordinación de todos los esfuerzos que se realizan a nivel nacional y regional en el mundo es naturalmente muy fuerte, vale mucho más que estos millones de dólares que mencionábamos antes. En Naciones Unidas nos hemos encargado de promover un enfoque integrado, de evitar las diferencias entre los países productores y los países consumidores, que ahora piensan que tienen una responsabilidad colectiva, una responsabilidad en conjunto, y desde luego hemos hecho mucho en materia de cooperación regional, en materia de capacitación de policías, aduanas, etcétera, etcétera. Querríamos hacerlo también en materia de capacitación de los estamentos bancarios. Ese es uno de los aspectos más importantes de la lucha, ¿no? Sin duda. Pero usted ve que hay voluntad de luchar real. Usted, si es completamente sincero, señor Ramos Galino, ¿usted cree que hay voluntad de llegar al final? Yo quiero creer que sí, porque si no, naturalmente, todo no tendría sentido, o nada de lo que se está haciendo tendría sentido. Hay que llegar al final de las consecuencias del tráfico ilícito, que son consecuencias económicas, sociales, humanas, de todo tipo,
Y también hay que atacar el área del abuso de drogas al que usted se refería, que lo íbamos a dejar un poquito de lado, pero que es una cosa que corroe la sociedad, que disminuye la libertad individual y que mata la convivencia, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, hay voluntad política en los gobiernos, pero hemos encontrado elementos corruptos en casi todos los países del mundo. Dígame, hábleme de la corrupción. ¿Hasta dónde llega la corrupción? Los narcotraficantes, los narcoterroristas, llamémosles como quiera, luego habla el presidente Gaviria de narcoterroristas, compran lo que haga falta, compran jueces, compran funcionarios, compran personas, compran voluntades, compran decisiones. ¿Hasta dónde llega la corrupción? Bueno, los narcotraficantes no pueden comprar más que lo que está a la venta, pero hay veces que lo que no está a la venta puede ser intimidado y hay veces que lo que no puede ser intimidado puede ser asesinado. Entonces, el peligro con el que nos enfrentamos es muy serio. En general, la penetración de los narcotraficantes comienza con las aduanas, porque es el primer paso. Y una vez que han corrompido a algunos aduaneros, luego tienen que corromper policías, después tienen que corromper jueces, fiscales, testigos, luego banqueros y luego hombres políticos. Cuando no hay posibilidad de comprar, entonces se intimida. Y he de decir que naturalmente cuando se llega ya a intimidar a los niveles de jueces y a los niveles de hombres políticos, la corrupción ha alcanzado las características de una especie de gangrena o de cáncer, y esto es una epidemia sumamente grave para la estabilidad social, jurídica, política de los países. Este es un elemento que obligará a todos los gobiernos a tomar cada vez unas medidas más drásticas en contra del narcotráfico, ya que eventualmente lo que está en el tapete es su propia supervivencia. Fíjese que antes Eduardo Martín de Pozuelo hablaba de hipocresía. Estamos hablando de gentes que mueven al año 500.000 millones de dólares, que traducido a pesetas serían 50 billones con B, de 50 billones de pesetas. O sea, para que ustedes hagan una idea, más de 3 veces lo que son los presupuestos generales del Estado español. 500.000 millones de dólares. Les recuerdo que la ONU 5 millones de dólares como presupuesto. Mi pregunta vuelve a lo que decía Eduardo. ¿Se puede hablar de cinismo e hipocresía de los países industrializados, señor Ramos Galino? Yo querría creer que no, pero yo creo que estamos todavía luchando por conseguir que esa voluntad política que dicen tener se manifieste en los recursos necesarios. De momento hemos tenido pruebas de que hay voluntad política de actuar, porque en 1988 conseguimos que se adoptara en una conferencia de plenipotenciarios con participación de más de 106 países, la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Psicotrópicos. Tenemos ya 19 ratificaciones o adhesiones y entrará en vigor cuando se deposite el 20º instrumento de ratificación o adhesión 3 meses después. O sea, hay muchos elementos en esta nueva convención que van a forzar un ajuste de todas las legislaciones de los países que han ratificado o adherido a esta convención, y ahí tenemos cantidad de armas. La confiscación de los bienes procedentes del tráfico ilícito, extradición, asistencia mutua judicial, sanciones penales más graves, el control de los insumos, de los productos químicos esenciales para la producción de los estupefacientes, campañas para la eliminación de la demanda. Ahora, todo esto no tiene que quedarse solamente en la legislación, hay que aplicarlo. Para esto hacen falta recursos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. O sea, más claro el agua, más claro el agua. Se puede hablar claramente de hipocresía y cinismo, por mucho que usted quiera ser muy prudente, porque además su cargo supongo que le obliga también mucho a ello, pero ha estado usted más claro que el agua. Colombia sería un ejemplo, y aquí entraríamos de nuevo en la entrevista que tenemos prevista, de esa corrupción de la que hablábamos, de esa decadencia como país a donde se ha llegado ya la corrupción, a la gangrena de la que usted hablaba, ¿no? Colombia podría ser un ejemplo. Bueno, Colombia está luchando, pero ha sido gangrenado tremendamente. Por eso es por lo que han asesinado tanta gente, porque realmente hay gente decente que está luchando. Ya, pues ahí estamos. Vamos pues con esa entrevista. Como les decía al principio, el presidente de Colombia, César Gaviria, es uno de los hombres más amenazados del mundo. Le rodean 200 policías continuamente y su vida, desde luego, corre serio peligro. Ahora, en esta entrevista que ustedes van a ver inmediatamente, él
quiere quitarle dramatismo a su situación, pero la realidad es una y aún no lo rodean 200 policías todos los días. Aprovechando su estancia de España y casi de forma clandestina, porque era la única manera de realizar esta entrevista, grabamos por cuestiones de seguridad esta conversación que tuvimos con él. César Gaviria, en un país como Colombia, donde las muertes por asesinato son el pan de cada día, ganó las elecciones el pasado 27 de mayo y él ganó esas elecciones cuando habían asesinado inmediatamente antes al que era líder de su partido. Ustedes recordarán que en esa campaña electoral fueron asesinados 3 candidatos a la presidencia de la República de Colombia y uno quedó muy mal herido. Es decir, la obsesión en este momento de los que rodean a Gaviria es el próximo 7 de agosto, es la toma de posesión como presidente, hay que llegar al 7 de agosto como sea. Esta es la entrevista que grabamos para todos ustedes. Buenas noches, señor Gaviria. Le agradecemos muchísimo la entrevista, que usted esté esta noche aquí grabando esta entrevista, porque entre otras cosas sabemos de la clandestinidad en la que usted vive, ¿no? de ese milagro, porque salvarse de la muerte en una campaña electoral como la que vivieron es realmente un milagro. Y además parece que está usted como escondido para poder llegar vivo al 7 de agosto a la toma de posesión como presidente de su país. Y esto tiene que ser brutal, así que muchas gracias por estar aquí. Es así tanto, es decir, usted vive auténticamente en clandestinidad desde que le eligieron en las urnas. No, no tanto como eso. Ciertamente estuve 3 semanas despachando en las oficinas de la campaña en Bogotá y después realmente me toma un periodo más de descanso que de clandestinidad. Pero ciertamente la situación de Colombia es bastante complicada en lo que tiene que ver con el narcoterrorismo, con los terribles episodios que hemos vivido a lo largo del último año, con la cantidad de policías y de civiles y de jueces muertos por el narcotráfico, con la pérdida de 3 candidatos a la presidencia de la República a manos del narcotráfico. Ha sido una situación realmente terrible para la vida colombiana. Afortunadamente hemos podido sacar adelante el proceso electoral y nuestra democracia y vamos a persistir en esa política porque no nos podemos dejar doblegar por quienes nos pretenden intimidar desde el narcoterrorismo, quienes quieren quebrantar la voluntad que hay en la sociedad colombiana de superar este gravísimo problema. De manera que sí, es una situación un poco compleja. Pero ¿cómo vive su familia? Porque usted tiene 2 hijos pequeños, una mujer. ¿Ellos van a poder volver a Colombia con usted o va a llegar un momento en que incluso es peligroso que estén con usted y se tengan que quedar en el extranjero? No, ellos van a estar conmigo todo el tiempo y los niños asistirán a su colegio y desde luego nosotros estamos obligados también a darle ejemplo a la sociedad colombiana de valor. Los dirigentes políticos de nuestro país, los dirigentes de la vida pública tienen la obligación de jugarse participar. El tipo y jugarse la vida, ¿no? Esa es la obligación que tenemos, esa es la Colombia que nos ha tocado vivir y estamos obligados para pedirle también valor y coraje a los jueces, a los policías, a quienes están en la lucha, pues tenemos que dar ejemplo. Dígame una cosa, ¿es cierta esa preciosa anécdota que dice que en el entierro del que fue responsable de su partido y candidato a la presidencia hasta que lo mataron, Luis Carlos Galán, en el entierro de ese hombre, su hijo le dijo a usted, por favor, salve Colombia? ¿Es así? Sí, eso es justamente lo que ocurrió en el entierro de Luis Carlos, que era la persona con más posibilidades de ser candidato presidencial en Colombia. Y yo era su jefe de campaña. En el entierro, el hijo mayor de Luis Carlos, en una expresión absolutamente improvisada, dijo exactamente eso, tome las banderas de mi padre. Y realmente yo no pude eludir esa responsabilidad, ese compromiso que tenía Luis Carlos, que había realizado un largo esfuerzo por renovar la vida política colombiana, por hacer que la sociedad colombiana reaccionara y confrontara sus problemas. En cierta forma, el problema del narcotráfico se nos ha vuelto tan complejo por eso. Lo que pasa es que la economía colombiana es una economía aceptable. Por otro lado, hay unas desigualdades sociales, es decir, unas injusticias sociales inmensas. Entonces, ¿cómo va usted a hacer? ¿Cómo va usted a salvar ese país que le piden que salve? Yo supongo que usted, en cierto modo, estará hipotecado por grupos de presión muy fuertes. ¿Cómo le van a dejar hacer lo que verdaderamente cree que tiene que hacer con su país? Intereses económicos, quiero decir, muy importantes. Bueno, no, la economía colombiana es una economía en buen estado. Es tal vez la economía en mejor estado en toda la América Latina. Y a pesar de la violencia política y de la violencia del narcoterrorismo, esa economía se ha mantenido en esa situación. Nuestro problema no es un problema de naturaleza económica, es el problema de la violencia, es el problema al cual le tenemos que hacer frente. Y ciertamente los colombianos me han acompañado porque creen como yo
que vamos a superar estos problemas Pero de violencia, que los vamos a superar. Usted no está, si es completamente sincero, no está en cierto modo hipotecado. No, hipotecado. ¿Por quienes no. le han apoyado? Quiero decir, por grupos que le han apoyado, que confían en que usted, que es una persona con unas características políticas, ¿no? Confían en que usted no va como decirlo así, como a dejarles de lado, ¿no? A esos grupos que han apoyado su política, su criterio. Bueno, como a todo lo ancho de la América Latina y en general a todos los países en el mundo en desarrollo, pues hay evidentes injusticias en Colombia. Yo no creo que más ni menos que en otros países. Y desde luego la obligación nuestra es hacerle frente a esa desigualdad, hacerle frente, buscar condiciones de mayor equidad en la sociedad colombiana. Ese es un compromiso que vamos a cumplir y que desde luego tiene la misma estatura, el mismo nivel que los esfuerzos por erradicar la violencia, por hacerle frente al narcoterrorismo, por conseguir que la extradición de colombianos no sea el único mecanismo para hacerle frente al delito del narcotráfico. Pero ¿cómo hacer si les matan a los jueces? La justicia colombiana se ha jugado mucho la vida, porque efectivamente hay muchos jueces que han muerto, pero también hay mucha corrupción. ¿Cómo hacen con esa justicia? ¿Qué piensa hacer? Sí, muchos. En cierta forma el gran problema que hemos tenido es que los narcotraficantes han matado a todos los jueces de la República que de alguna manera han interferido con sus intereses. Y nos hemos quedado con la extradición como el único mecanismo de sanción. Pero yo soy un convencido de que tendremos la capacidad de hacerle frente a esta situación, de que tendremos la capacidad para sancionar este delito, para recuperar la capacidad sancionatoria de nuestra justicia, para proteger adecuadamente a nuestros jueces. Habla usted de narcoterrorismo, narcotráfico. Son los peores asesinos. Quiere decir, si los comparásemos, por ejemplo, con otras personas que también matan, que cometen atentados, como pueden ser guerrilleros, grupos de gentes que por sus ideas son capaces de matar, ¿usted cree que son los narcoterroristas los peores, es decir, la peor calaña? Bueno, por lo menos en la sociedad colombiana hoy, por la manera como han estado apelando a un terrorismo indiscriminado, como han muerto tantas personas inocentes, niños, sin duda alguna ellos son el peor problema de violencia que tiene hoy la sociedad colombiana. No hay nadie que haya apelado a una violencia más indiscriminada y más criminal que estos grupos de narcotraficantes. Súper poderosos, son la banda más poderosa, la banda mafiosa más poderosa del mundo en este momento. Mucha gente está seriamente preocupada, ¿no? Pero ¿cómo hacer? ¿Usted va a hacerles frente absolutamente o va a tener que acabar negociando? No, no está previsto negociar, pero digamos que sí, ciertamente son las bandas criminales más poderosas del mundo y en cierta forma la complejidad del problema colombiano reside allí, que estamos enfrentados a las organizaciones criminales más poderosas del mundo, las más ricas además. Claro. Organizaciones criminales con miles de millones de dólares a su servicio, que es lo que han acumulado, lo que dicen las propias revistas internacionales. Y eso es el problema muchísimo más complejo, más difícil de enfrentar. Pero lo vamos a hacer y vamos a salir adelante y vamos a tener éxito. Pero la colaboración internacional es muy importante. Vamos a hablar de la banca internacional, por ejemplo. ¿Qué responsabilidad tiene la banca internacional en el blanqueo del dinero de la droga? Porque con una mano parece que están diciendo nos escandalizamos de la droga, pero por otra están facilitando el blanqueo de ese beneficio. Sí, ciertamente la responsabilidad del mundo industrializado es muy grande, no solamente para reducir el consumo, sino para controlar la exportación de productos químicos con los cuales se procesa la droga, para evitar el blanqueo del dinero y detener a quienes blanquean ese dinero, como usted lo menciona, para hacerle frente al tráfico de armas con las cuales los narcotraficantes de alguna manera están amenazando a toda la sociedad colombiana. Esa es la responsabilidad de los países consumidores y de los países industrializados, y esa responsabilidad no la pueden seguir eludiendo. Usted dijo una vez que los consumidores de droga eran en cierto modo responsables de la violencia de su país. Consumidores en el mundo entero, no sé si se refería concretamente a un país o estaba usted hablando del mundo entero. Llega a tanto, es decir, alguien que nos esté viendo en televisión y que no sé, que consuma cocaína o que consuma heroína o que consuma cualquier tipo de droga, ¿tiene que sentirse responsable de las brutalidades que están ocurriendo en Colombia? Desde luego, y no es en cierta forma, es que son cómplices de la violencia que está ocurriendo en mi país, del terrorismo que está ocurriendo en mi país, de la cantidad de jueces, de policías, de niños, de mujeres completamente inocentes que están muriendo en esta lucha. Si esos consumidores o ocasionales o permanentes de cocaína se dieran cuenta de los terribles daños que está recibiendo mi país, del enorme costo en que está incurriendo, de la cantidad de personas inocentes que están muriendo, yo creo que lo pensarían dos veces. Usted, por ejemplo, cuando lee esa noticia de que el alcalde de Washington ha sido filmado tomando droga,
Después de ser uno de los grandes adalides en contra de la droga y haber sido una de las personas que más campañas ha hecho en contra de la droga, resulta que él era el primer consumidor. ¿Qué sienten en Colombia? ¿Se sienten traicionados? ¿Cómo se sienten con estas noticias? Bueno, básicamente como nos hemos sentido es un poco, toda la opinión colombiana un poco desilusionada de ver la lentitud de la justicia, de ver que esta persona todavía está en el ejercicio de sus funciones y que mientras tantos colombianos inocentes mueren luchando contra el narcotráfico, en una lucha que realmente ha sido dura y severa, haya funcionarios de ese nivel en los Estados Unidos que continúan en funciones a pesar de ser evidentes consumidores de narcotráfico. Eso ha sido bastante frustrante para la opinión pública colombiana el ver esa situación. Claro, porque Estados Unidos es el consumidor más importante, del 60% de la cocaína que se consume en el mundo se consume en los Estados Unidos. ¿Son ustedes, o sea, se sienten ayudados por los Estados Unidos allá donde lo necesitan, o más bien se sienten como que les están dando lecciones continuamente? No, ellos no han encontrado muchas maneras de ayudarnos, la verdad. Muy pocas maneras. ¿Mucho más en Europa? No, tampoco. O sea, Europa ha sido más consciente en cuanto a que el consumo es el problema principal y que esto es un problema de carácter multilateral. Ha tenido más claridad en eso. Ahora hay alguna iniciativa de carácter comercial para ayudarnos. Pero en general el mundo industrializado ha sido un poco indiferente frente al inmenso esfuerzo que está realizando a Colombia y frente al inmenso sacrificio. Es como algo de doble vía, mientras que nosotros estamos poniendo todas nuestras energías para luchar contra los traficantes de droga. El mundo industrializado va a otra velocidad, está luchando contra el consumo con cierto desgano, con cierta pereza, diría yo. Pero ustedes, por ejemplo, tienen a Pablo Escobar, el máximo capo de los narcotraficantes, y no consiguen cogerlo. Sí, ha sido realmente difícil. Es un narcotraficante supremamente poderoso, supremamente rico. Y lo compran todo, compran la justicia, compran la policía, compran a la gente, compran todo. Ha construido un mundo de clandestinidad. Pero ciertamente nosotros perseguimos a Pablo Escobar y hemos hecho un gran esfuerzo por cogerlo. Lo que uno no ve es que cojan los grandes capos de la droga de Europa o de los Estados Unidos. Yo creo que ni siquiera los persiguen. ¿A usted cree que ni siquiera los persiguen? Bueno, no veo que siquiera los tengan identificados. En este momento en España está en marcha una importante operación contra el narcotráfico, en Galicia fundamentalmente y en algunas otras partes de España, y la sociedad española está especialmente sensibilizada con este asunto, ¿no? ¿Le parece poco? ¿Que usted querría más? No, yo creo que España está haciendo un esfuerzo significativo, que ha empezado a ver la gravedad de ese problema, que ha empezado a tener algunos éxitos. Nosotros celebramos el que sea así, eso nos estimula de saber que no somos los únicos que estamos poniendo una elevada cuota. Desde luego, lo nuestro es con muertos, lo nuestro es con muchísimos muertos, haciendo un inmenso esfuerzo. No es simplemente unas operaciones ni unos esfuerzos para acabar con el narcotráfico, es un esfuerzo que va mucho más allá del simple trabajo de las autoridades. Hasta el punto de que un niño, ustedes imagínense un adolescente, un chaval de 14 años, 13, 14 años, que por nada, por $20, que no es nada, unas cuantas miles de pesetas, es capaz de matar. ¿Qué tiene una sociedad que llega a esa enfermedad? Porque eso es el final, ¿no? Cuando uno puede matar, como es el caso de Jaramillo, como un chico de 15 años mató a Jaramillo, uno de los líderes en la campaña electoral para la presidencia, ¿no? ¿Qué pasa en su país, señor Gaviria? Sí, hay algunas zonas, de algunas ciudades, de algunas regiones que de alguna manera la subcultura de la violencia las ha absorbido. Y ciertamente uno de los más graves problemas que tenemos es ese problema sicarial, el problema de los jóvenes adolescentes, los más jóvenes adolescentes que se están comprometiendo en esta actividad sicarial. Y yo creo que parte de la responsabilidad del mundo industrializado debería ser ayudarnos un poco a adelantar programas de naturaleza social también para reeducar esta juventud colombiana que está participando en estas actividades violentas. Pero eso es un problema más que todo de educación y nosotros esperamos que el mundo industrializado comprenda esa situación. Si, por ejemplo, supongamos que se legalizara la droga en el mundo entero digo, ¿ustedes tendrían muchos menos problemas? Bueno, qué sé yo creo que no es bueno hablar de hipótesis tan improbables como esa. Yo lo que estoy viendo en el mundo es cierta conciencia de que el problema hay que enfrentarlo, de que hay que actuar con severidad. Nosotros no le queremos decir a los países consumidores cómo deben afrontar ellos el problema, no les queremos decir. Todo lo que les estamos pidiendo son políticas eficaces. No es simplemente que demuestren que están haciendo algo para enfrentar el problema de la droga, sino que muestren que el consumo de droga está disminuyendo.
porque eso es lo que es fundamental, no es simplemente que digan que están haciendo un esfuerzo o que están luchando, sino que el consumo de droga disminuya, porque mientras el consumo de droga no disminuya, el problema va a ser más grave de lo que es hoy, cada vez va a ser más grave. Y por más esfuerzos que haga Colombia y por más sacrificios, el problema se va a seguir agudizando. Y luego está el futuro, porque usted tiene por delante, usted tiene 42 años nada más, ¿no? Usted fue muy valiente, señor Gaviria, cuando se enfrentó a los grupos de ultraderecha en su país, los nombró, los señaló con el dedo, pero luego, ¿qué ha pasado? Luego no ha conseguido nada. Bueno, eso es un problema que es parte del mismo problema. Esto es los grupos paramilitares, los que yo denuncié en el Congreso de la República, son financiados por los narcotraficantes. Ellos han comprado tierra en Colombia, bastante tierra, y son los que han tratado de practicar esta política de intolerancia. A veces lo hacen para resistir a la guerrilla, a veces para apoderarse de otras tierras. Y como son parte del nuevo problema del narcotráfico, pues desde luego, en la medida en que el narcotráfico esté allí, va a ser supremamente difícil erradicar los grupos de narcotraficantes de la sociedad colombiana. Y luego están los militares. A lo mejor hay militares y civiles poderosos que lo que les interesaría es que su país dejara de ser una democracia y fuera una dictadura, porque sería bueno seguramente para muchos intereses. ¿Le da miedo eso? ¿Le da miedo, por ejemplo, estar ante una posible guerra civil, ante una posible dictadura? No, la sociedad colombiana es bastante civilista y las Fuerzas Armadas de Colombia son bastante civilistas. Y desde luego uno no puede descartar que hay un militar o una persona que no pertenezca a esa tradición, pero en lo general es una Fuerzas Armadas bastante civilista. Nosotros somos tal vez el único país de la América Latina que no ha tenido dictaduras, apenas por allá un periodo de 4 o 5 años, en 2 siglos que hemos tenido dictadura. En general hemos tenido regímenes democráticos, una democracia desde luego imperfecta, yo no podría decir que una democracia perfecta, pero democracia, hemos escogido a nuestros presidentes por voto popular desde comienzos del siglo pasado hasta estos tiempos, y eso demuestra el civilismo de la sociedad colombiana. Lo que sucede es que es una democracia que está afectada por muchísima violencia, por un elevadísimo grado de violencia. De alguna manera la sociedad colombiana ha crecido a pesar de esa violencia, pero hoy tenemos niveles un poco inmanejables ya, y particularmente el narcotráfico ha apelado a expedientes bastante criminales. Fíjense ustedes si la violencia es importante, que por ejemplo el presidente electo, el señor Gaviria, en Colombia, vive en un apartamento completamente blindado y tiene a la puerta de su casa una UBI, una unidad de cuidado, una UCI, una unidad de cuidado intensivo, con sangre preparada para él y para toda su familia en caso de que fuera necesario. Eso es así, ¿no? Sí, eso es así. Afortunadamente hemos llegado a esa situación de tener que estar siempre con un cirujano, con una ambulancia. Pues porque ¿Por miedo al atentado? No, pues porque la mitad de los candidatos presidenciales murieron y sobrevivimos la mitad. Pero, señor Gaviria, estas serían mis 2 últimas preguntas. ¿Dónde sale la fe, o la entrega, o el amor al poder, o llámele usted como quiera, para seguir adelante? Bueno, en medio de todo esto. Es la responsabilidad, ciertamente no la podemos eludir. Alguien tiene que gobernar a Colombia, alguien tiene que ponerle la cara a los problemas. Si quienes de alguna manera tenemos la capacidad de hacerle frente a esos problemas los eludimos. ¿Y no tiene miedo? Bueno, obviamente uno siente temor, pues no podría decir que no siente temor. Sí, sentimos temor, pero puede más la responsabilidad que el temor. Pero ¿y la responsabilidad, por ejemplo, de sus hijos, de su mujer? Bueno, sí, ellos saben que estamos corriendo ese riesgo y ellos aceptan que lo corramos. Y ellos también entienden que tenemos un compromiso con nuestro país. Dígame una cosa, me he olvidado de una pregunta de hacerle antes. La ONU tiene un departamento de narcóticos. ¿Ustedes se sienten ayudados desde la ONU en ese sentido? No mucho. Ciertamente la ONU tiene como 3 dependencias que ya hacen frente al problema de los narcóticos. Pero una de las cosas que yo creo que el mundo debería hacer es trabajar de manera más ordenada contra el narcotráfico. Realmente hoy cada país está haciendo lo que puede, lo que se le ocurre, lo que se imagina que debía hacer. No existe un estudio o un compendio de lo que debe ser el narcotráfico en el mundo, cómo se debe enfrentar, una estrategia realmente coordinada de lucha contra el narcotráfico, no existe. Este hombre de 42 o 43, ¿cuántos son? ¿42 o 43? 43, me he equivocado yo antes. Yo comprendo que es una pregunta un poco brutal, pero ¿se imagina, usted tiene siempre pensando que puede ser el último día de su vida, una persona que vive con tal tensión, con tanto angustia de que pueden cometer un atentado, puesto que, como usted ha dicho, otros compañeros lo han sufrido, en situaciones además increíbles, dentro de un avión, el caso de Pizarro, por supuesto siendo suicida la persona que le mató. ¿Usted piensa, por ejemplo, que esta podría ser su última entrevista? Bueno, ¿O no lo piensa? Podría ser, desde luego. Eso siempre está en la agenda de lo que puede pasar en Colombia. Yo espero que no va a ocurrir y que lo peor de este problema haya pasado. Espero que sea así. Gracias, señor Gaviria, de verdad. Y suerte. Suerte porque la necesita, ¿no? Muchas gracias. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
Parece, después de escuchar a todos nuestros invitados y escuchar al presidente de Colombia, parece que estamos ante una batalla imposible de ganar. Lo que parece claro es que para luchar contra la droga que genera la delincuencia, desde la más pequeña, desde que puede ser un tirón, como decimos en España, o el robo en una farmacia, a las grandes organizaciones criminales, bueno, lo que faltan, señor Ramos Galino, son medios, falta voluntad política y voluntad financiera, y luego tenemos delante una corrupción que parece que llega a todos los niveles. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? O sea, estamos ante una batalla dificilísima de ganar, prácticamente imposible. La batalla no se puede perder. La batalla no se puede perder porque se trata del futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Entonces la situación puede llegar a ir peor, como pasa en Colombia, pero en Colombia la van a ganar y en el resto del mundo la vamos a ganar. Habrá que poner los medios necesarios. De momento se han puesto medios de tipo de expresiones de voluntad, de simpatía, de interés, etcétera, etcétera. No es suficiente. Hay ahora que ajustar las legislaciones a la nueva Convención de las Naciones Unidas, confiscar los bienes de los traficantes a todos los niveles y en todas las partes del mundo, y entonces llevar a la cárcel a todos estos individuos con todas las garantías procesales del caso, pero que luego se queden en la cárcel sin libertad bajo fianza, que cumplan sus condenas, etcétera, etcétera, y luego moralizar a la opinión pública. Muchas gracias, señor Ramos Galino. Son para vosotros, en cualquier caso, importantes operaciones como la operación Nécora. Es decir, a pesar de este pesimismo que puede haber quedado, de que no tenemos recursos, de que son mucho más poderosos, de que es la sexta flota nuclear, como tú decías, frente a una espada pequeña, merecen la pena las operaciones estas, ¿no? Hay que hacerlas y apoyarlas. Evidentemente. Lo que no se puede hacer en ningún caso es dar la batalla por perdida, jamás. Eduardo, ¿algo Yo más estoy que de añadir? acuerdo, sí, que estoy completamente de acuerdo y que yo creo que en España ya hemos empezado a entrar en una vía nueva, por lo menos con respecto a las organizaciones criminales. Gracias. Vamos a escuchar ahora.